días, compañeros y compañeras. Quiero comenzar por agradecer a Manolo que ha hecho este acto. Ayer me vio en Oviedo muy pálido y he decidido ponerme al sol durante un ratito. Y además, yo soy una persona muy agradecida para el sol, no tengo protección directa, con lo cual ya veréis mañana en Huelva que tengo un par de mítines como luzco. Morenito almeriense. Bueno, os agradezco muchísimo, a ti te veo bien tapada, por si acaso. Ya. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Veo a Antonio, a Fuensanta, a Consuelo, a otro Antonio en primera fila. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí y el apoyo que me han dado siempre desde hace muchísimos años. Como agradezco que me deis la oportunidad de dirigirme a vosotros. Es la primera vez que vengo a Almería después de ser elegido en Sevilla secretario general del PSOE. En aquel momento os dije a los andaluces que estaría con vosotros en la campaña electoral y aquí estoy. Os dije, con vosotros, como siempre, pero más que nunca. Y aquí estoy, como siempre, pero más que nunca. Con los andaluces, con las andaluzas y con su presidente, con Pepe Gueñar. Y es verdad que una campaña electoral supone decir que sí y decir que no. Cuando uno va a votar a una urna, lo que está haciendo es votando una cosa y también no votando otra. Es verdad. Y en estas elecciones eso es especialmente cierto. Lo ha dicho José Luis desde esta tribuna. Especialmente cierto. Y yo os digo a los andaluces que tantas veces habéis votado por el progreso. A los andaluces a los que tanto debemos los españoles. Sin vuestro voto no hubiera sido posible eso que hoy todos los españoles sentimos como propio, la sanidad para todos, la educación para todos, las pensiones para todos. Sin los andaluces no hubiera sido posible. A los andaluces a los que les hemos dicho tantas veces votad sí a una cosa, os voy a pedir que además de votar sí a Griñán, votéis no a lo que está haciendo la derecha. Os voy a pedir que votéis sí y que votéis no. Que votéis sí, que votéis no. Os voy a pedir que votéis no. Que votéis no a quien dijo que no iba a subir los impuestos y, como se ha recordado aquí, lo subió. Que votéis no a quien ha engañado a los pensionistas, a los que prometió subir las pensiones y con una mano se las ha subido y con la otra se las ha bajado subiendo los impuestos. Os voy a pedir que votéis no a aquellos que han congelado el salario mínimo interprofesional, el que tienen muchos jóvenes y muchas mujeres. Os voy a pedir que votéis no a todos esos que andan mintiendo una y otra vez sobre lo que van a hacer. Que votéis sí a Griñán y que votéis no a Arenas. Eso es lo que os voy a pedir. Las dos cosas. Las dos cosas, amigos. Que lo hagáis, fijar, que lo hagáis con orgullo, con autocrítica y con propuestas. Con orgullo, compañeros. Porque es verdad que hemos gobernado 30 años Andalucía. Es verdad. Sabéis, hemos gobernado tantos años como los andaluces han querido que lo hiciéramos. Esa es la verdad. 30 años. Y os diré más. Si Franco se hubiera muerto antes, o la democracia hubiera llegado ante España, hubiéramos gobernado 10 más o 20 más. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Con orgullo, compañeros, con orgullo. Con orgullo tenemos que defender lo que hemos hecho. Y tenemos que decirles a los andaluces que imaginaran o que imaginen que hubiera sido de una Andalucía gobernada por la derecha. ¿O es que esa derecha que piensa que los andaluces son indolentes hubieran construido 11 parques científicos? ¿O es que esa derecha que piensa que los andaluces son vagos hubiera construido 10 universidades públicas? ¿O es que esa derecha que piensa que los andaluces no se merecen nada hubiera construido 1.500 centros de salud? No, no lo hubiera hecho, compañeros y compañeras. No lo hubiera hecho. Y eso es lo que tenéis que hacer, con orgullo, defender lo que hemos hecho. Hemos gobernado siempre que los andaluces han querido y seguiremos gobernando si los andaluces quieren que así sean, que son los únicos que deciden quién gobierna Andalucía. Con autocrítica, porque es verdad que no todo se ha hecho bien. En la tarea humana, en 30 años de hombres y hombres trabajando, es verdad que no todo se ha hecho bien. Hay que admitir la autocrítica y con proyectos, compañeros, con proyectos de futuro. Aquí se ha hablado de futuro. Aquí ha hablado un autónomo
que ha pedido cosas para su hija y cosas para sus profesiones, para su profesión, para los autónomos a los que hemos protegido. Aquí has hablado muy bien. No se te notaba nada que era el primer meeting. Muy bien. Además, sabes que te digo que son mejor así. Porque se te notaba muchísimo, muchísimo que estabas diciendo lo que pensabas. Porque has empezado hablando de educación y ha terminado hablando de educación y de su hija, ¿sabéis? De educación y de su hija. Y uno no saca en la tribuna a sus hijos a pasear si no está preocupado por sus hijos. Se te ha notado, lo has hecho muy bien. Y a Manolo, habéis oído hablar de los agricultores, y es verdad, agricultores a los que hay que proteger, pero fijaos, no solo por proteger a quien trabaja en el campo, no solo, por proteger una industria que es puntera en nuestro país, una industria agroalimentaria que nos está haciendo competir, que trae muchos beneficios para España. No es solo proteger a las personas, que también es proteger una industria que es de aquí, que es de Andalucía, que es de Almería, que es de Ejido, pero que es de toda España y de toda Europa. Naturalmente que sí, Manolo, lo vamos a hacer en el Parlamento español y lo vamos a hacer en el Parlamento europeo. Vamos a pedir una agricultura con precios justos, una agricultura que los europeos podamos defender la agricultura, que no es incompatible con adquirir el libre comercio. No es incompatible. Proyectos, orgullo, autocrítica y proyectos. Y hay que recordar a los andaluces que es la tercera campaña electoral que hacen en muy poco tiempo, o que hacemos en muy poco tiempo. Es la tercera vez que los andaluces son llamados a las urnas en muy poco tiempo, en las municipales, en las generales y en las autonómicas. Estas son autonómicas, compañeros y compañeras. Elegís el gobierno de Andalucía. Y conviene recordar a los andaluces que como hay dos personas en liza, como solo hay dos presidentes para gobernar, que son Arenas y Griñán, que pertenecen a dos partidos, conviene recordarles lo que ha pasado con los dos partidos donde ha habido elecciones y donde se está gobernando. Conviene recordar una y otra vez que hay quien dijo una cosa en la campaña electoral y luego ha hecho lo contrario. ¿O es que os creéis que Dolores de Cospedal les dijo a los castellano-manchegos que lo primero que iba a hacer es quitar las casas de acogida para las mujeres maltratadas? ¿O es que os creéis que lo dijo? No lo dijo. Compañeros, no lo dijo. Naturalmente que no lo dijo. Como el señor Núñez Feijóo, cuando fue a las elecciones gallegas, no contó a los gallegos que la primera medida que iba a tomar era quitar los libros de texto para 6 de cada 10 familias gallegas. Tampoco lo dijo, compañeros. Se lo calló y luego lo hizo, que es lo mismo que están haciendo aquí. ¿Os creéis que el presidente Fabra o el presidente Balear se presentó a las elecciones y les dijo a los valencianos o a los baleares que iba a dejar a los institutos públicos sin calefacción? ¿No veis esas fotos de los niños con las mantas en clase? ¿Os creéis que lo dijo? No lo dijo, pero lo ha hecho, compañeros y compañeras. Esa es la realidad. Por tanto, sois un pueblo sabio, los andaluces. Pensad lo que la derecha ha dicho y luego ha hecho en los sitios en los que hubo elecciones autonómicas hace algunos meses. Pensad en lo que ha hecho de Cospedal, Fabra, en Baleares, en lo que lleva haciendo años Esperanza Aguirre en Madrid. Pensad en eso y pensad a continuación que Arenas no es distinto, que es igual, que Arenas es igual que de Cospedal, que Fabra, que Esperanza Aguirre, que es lo mismo, que es la misma derecha, y hará lo mismo. Hará en Andalucía lo que han hecho en Castilla-La Mancha y en Valencia y en Baleares. Decir una cosa en campaña y hacer la contraria cuando llegue el momento de gobernar. Si llega, que no va a llegar, compañeros y compañeras, que no va a llegar. Pensad en eso. El otro día Arenas anunció no sé cuántos miles, 20.000 becas para llevar niños y profesores al extranjero a estudiar idiomas, fundamentalmente inglés, ¿os acordáis? Lo dijo, mira qué mala suerte, el mismo día que el ministro de Educación menos educado que ha tenido la democracia española, que se llama Wert, el ministro de Educación decía que recortaba a la mitad los millones de euros que el Estado dedica para que los niños vayan a estudiar inglés, fundamentalmente a Gran Bretaña, también a Irlanda. Mira qué casualidad. ¿Y a quién creemos, compañeros y compañeras? Bueno, en este caso conviene creer a uno porque lo ha hecho. ¿A quién creemos? ¿A Arenas o a Wert? A Wert. No, a ver que lo ha hecho, a ver que ha recortado la mitad, a ver que además tuvo la desfachatez de dar una explicación y dijo que es verdad que los niños, naturalmente los que piden becas, que no son aquellos que pueden pagárselo, los niños que no pueden pagárselo pueden crear un entorno favorable para estudiar inglés. Y yo pensaba, para mí, les querrá llevar a un pub irlandés a aprender inglés aquí, al Ejido, ¿dónde creará ese entorno favorable? Compañeros y compañeras,
Arenas dijo lo que dijo Rajoy antes de la campaña y Wert le desmintió haciendo lo que hace Rajoy después de la campaña. Esa es la realidad, esa es la realidad. Son exactamente iguales. Y no hay por qué pensar que Arenas va a ser algo distinto o va a hacer algo distinto de lo que hizo de Cospedal, de lo que está haciendo Rajoy con la reforma laboral. Que no se nos puede olvidar, porque fijaos, la reforma laboral es lo más duro que ha hecho la derecha en este país, fijaros, de siempre. No se atrevió a más con esta reforma laboral. Y va a cambiar las relaciones laborales en España, las relaciones de millones de trabajadores. De hecho, ya ha cambiado la vida de millones de trabajadores. Ya les ha cambiado las circunstancias en las que trabajan. Ya están pasando cosas con la reforma laboral. Ya está la gente saliendo a la calle con un despido mínimo. Ya está gente perdiendo salario porque hay una revisión unilateral de las condiciones laborales. La reforma laboral ya está funcionando, no es un invento de los socialistas, es una realidad que ha cambiado la vida de millones de trabajadores en España y que va a cambiar la vida de las relaciones, las relaciones laborales en nuestro país, que son parte de nuestra vida, la reforma laboral. Y os voy a decir, nos venden la reforma laboral y la explican como algo necesario que hay que hacer, como una cosa imprescindible. Nos vienen a decir una y otra vez que tenemos que renunciar a los derechos y queremos crear empleo. Y yo os digo que lo malo de esta reforma laboral es que ni lo uno ni lo otro, que no es más que más despido y menos derechos. Es lo que significa la reforma laboral. Y os voy a decir algo más. Es pura ideología. Los que hemos negociado muchos convenios, aquí seguro que los hay, hemos oído siempre a la derecha más dura de nuestro país reclamar las cosas que ahora están poniendo encima de la mesa. Es de siempre. No es que la reforma laboral se haya imaginado para salir al frente o al paso a la crisis, no es verdad. Esta reforma laboral es la de siempre, es pura ideología de la derecha, es la de siempre, ideología. Porque si fuera para combatir la crisis no habrían hecho esta reforma laboral. Os lo voy a explicar. Pero ¿vosotros creéis que a alguien se le ocurre que en plena recesión económica, que es lo que hay, se puede abaratar el despido? Pero no os dais cuenta que cuando se abarata el despido en plena recesión económica lo que hay son más despidos. Si es, como diría él, como diría Rajoy, si es que no se le ocurre ni al que asó la manteca. Si es verdad. Si es verdad. Pero vosotros creéis que si esta reforma laboral se hubiera pensado para combatir la crisis, se hubiera hecho así, se hubiera generado incertidumbre en los trabajadores, millones de trabajadores que hoy no saben exactamente ni qué pasaría si les despiden, millones de trabajadores que hoy saben que una decisión unilateral del empresario les puede condicionar su vida, les puede cambiar el puesto de trabajo, les puede bajar los salarios. ¿Sabéis lo que ha generado eso? Incertidumbre. Y cuando la gente tiene incertidumbre, lo que hace es quedarse en casa y no consumir. ¿Vosotros creéis que es razonable que en un país que tiene la recesión económica que tiene España se haga una reforma que siembra incertidumbre y por tanto paraliza el consumo aún más en nuestro país? No es verdad, compañeros, no es la crisis económica, es la ideología. Son ajustes ideológicos de una derecha que está aprovechando la crisis para ajustar las cuentas al estado del bienestar. Esa es la realidad, compañeros. Son ajustes ideológicos. Vengo explicando en Andalucía estos días. Sabéis que yo soy un enamorado de la educación andaluza y de la sanidad andaluza, que es muy buena, compañeros y compañeras, muy buena. La sanidad tiene un problema, ¿sabéis? Que un año o dos dan al traste con muchos años de trabajo. Y luego es casi irreversible. Fijaros, Margaret Thatcher, lo que hizo con la sanidad británica, era la mejor del mundo. Y en un par de años la puso patas arriba y no han podido recuperarla. En la sanidad se gana con mucha dificultad y se pierde con extrema facilidad. Por eso hablo una y otra vez de la sanidad andaluza, para recordaros a los andaluces y a las andaluzas que tenéis una excelente sanidad. Y pongo ejemplos, lo puse el otro día en Granada y os lo voy a poner una vez más aquí. Pongo ejemplos para que todo el mundo lo entienda. El ejemplo de la prueba del talón, que yo no sabía muy bien lo que era y que ahora me lo sé de memoria. Y que os voy a explicar a aquellos que como yo no están muy al día en esta cosa de la biomedicina. La prueba del talón es una cosa magnífica, que supone que a un niño recién nacido le pinchas, sacas una gota de sangre, la analizas y a través de ese análisis puedes prever si va a desarrollar alguna enfermedad que mira por dónde se puede corregir si es que se trata a tiempo. ¿Os imagináis qué avance científico? ¿Os imagináis qué espectacular es que podamos prevenir enfermedades en niños recién nacidos sin más que analizar una gota de sangre? Eso se hace en los hospitales andaluces y se hace bien porque son hospitales buenos.
que investigan, que curan y que investigan. Que en la sanidad hay que hacer las dos cosas, curar e investigar para curar mejor. Se hace aquí. ¿Sabéis lo que pasa? Lo que pasa es que, claro, cuesta dinero. Y cuantas más enfermedades miras en la gota de sangre, más caro cuesta, lógicamente. Cuantos más análisis haces, más caro cuesta. Mira por dónde en Andalucía hoy la prueba del talón se realiza para prevenir 30 enfermedades. 26 se prevenía en Castilla-La Mancha, hasta que llegó de Cospedal. Y lo rebajó porque cuesta dinero en la sanidad pública y lo pasó a 3. Y ese es el baremo de lo que unos y otros pensamos. 30 en Andalucía, 3 en Castilla-La Mancha. Con una diferencia que quiero señalar y que señalo siempre en estos casos, que el que tenga dinero en Castilla-La Mancha se lo puede seguir haciendo. Por tanto, que no es un problema solo de cuántas pruebas se hacen, que también. No es un problema de qué sanidad pública financias, que también. No es un problema de prevenir enfermedades de los niños, que también. Es un problema, compañeros y compañeras, esencialmente de igualdad. Es que aquí hay igualdad y la gente tenga dinero o no tiene derecho a tener la prueba del talón en sus niños. En Castilla-La Mancha no. El que tiene dinero tiene 30 y el que no tiene 3. Esa es la diferencia. Ideología, compañeros. Ideología, ajustes ideológicos. No es la crisis, compañeros, no es la crisis, no es la lucha contra la crisis, es la lucha que la derecha está haciendo contra el estado del bienestar, contra las relaciones laborales que hemos construido durante 30 años. Es el pretexto, la crisis es el pretexto. Ahora nos hablan de copago, y dicen que sí, dicen que no. Vamos a ser un momento sensatos. De copago habló el presidente de Murcia en la campaña electoral general, ¿os acordáis? Le mandaron callar y se calló. Pero mira por dónde de copago habla el presidente Feijóo, que gobierna y lo propone. A ese le han hecho callar un poco menos porque lo dijo antes de ayer. Pero mira qué cosa, el copago lo votó el Partido Popular en Cataluña apoyando a Convergencia y Unió. Pero, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Pero alguien cree que no va a haber copago? Si lo propuso el de Murcia le callaron, lo propuso Feijóo no le han dicho nada, lo han votado en Cataluña, pero ¿alguien piensa en su sano juicio que no están pensando meter el copago? Y el copago es repago, sí señor, es repago. Y el copago, fijaos, del copago se dice muchas cosas. A mí hay una que me preocupa especialmente. El copago dicen que disuade, que como la gente tiene que pagar, va menos al médico. Y claro, esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Es que irán menos al médico aquellos a los que les cueste pagar. Y mira por dónde, cuando te duele la cabeza, puede no pasar nada, pero puede ser el principio de un accidente cardiovascular. Y por tanto es bueno ir al médico cuando uno le duele la cabeza. Pero claro, si tienes que pagar y te duele la cabeza, pues igual te tomas una aspirina y te quedas en casa y al final lo que tienes es una desgracia. Por tanto, estas cosas del copago, esto hay que hablarlo con mucha tranquilidad. Y yo os digo que nosotros no vamos a votar el copago, no vamos a permitir que se cobre a los enfermos, porque el copago lo que es un impuesto a la enfermedad. Es un impuesto a la enfermedad. Y ayer dijo Rajoy que a él no le gustaba personalmente el copago. ¿Os acordáis? Lo dijo. Sí, lo dijo. Os voy a decir. En la campaña electoral dijo que no le gustaba personalmente subir impuestos y lo subió. Dijo que no le gustaba abaratar el despido y lo ha puesto a precio de saldo. Ahora dice que no le gusta personalmente el copago y lo pondrá el día 26. Y yo le digo, ¿qué presidente tan esforzado? Todo lo que hace no le gusta. Pues deje de hacerlo. De verdad, deje. En nuestro nombre no. En nuestro nombre no. ¿Qué presidente? ¿Os dais cuenta? No le gustaba subir impuestos y lo subió. No le gustaba abaratar el despido y lo puso a precio de saldo. No le gusta el copago y lo pondrá. Es que parece que eso lo hace que no le gusta. Pues que no lo haga en nuestro nombre. Que no se sacrifique tanto. Que sencillamente no lo haga. Lo hará el 26. Por eso José Luis esconde los presupuestos. No, lo hará Rajoy. No, si no, Arenas, no, lo hará Rajoy. Lo hará el 26. Lo votarán. Lo harán en la conferencia sectorial, lo harán. Harán lo mismo que con los impuestos y con el despido, decir una cosa, y por eso esconden los presupuestos, y por eso yo creo que la gente tiene que tenerlo muy claro. ¿Por qué esconden los presupuestos? Pero vosotros creéis que uno se puede jugar una regañina en Bruselas como la que nos han echado por esconder los presupuestos si no hubiera un interés muy grande. ¿Qué no esconderán en los presupuestos para haberse arriesgado a una regañina en Bruselas por no sacarlos? ¿Qué no esconderán en los presupuestos para arriesgarse a que los inversores desconfíen de España, que tiene una situación de crisis como la que tiene? Si necesitamos confianza, ¿qué no ocultarán en los presupuestos?
Pues eso es lo que hay que decir a los ciudadanos andaluces. ¿Que Arenas es el cambio? Sí, sí es el cambio. Sí es el cambio para poner el copago. Es el cambio para despedir libremente a los trabajadores fijos de la administración andaluza. Es el cambio para recortar el seguro de desempleo. Para todo eso es el cambio. Es el cambio hacia atrás. Es el cambio hacia atrás. Eso es lo que tenéis que decir. El cambio hacia atrás, porque se puede cambiar hacia adelante o hacia detrás. Es el cambio hacia atrás. Ese es el cambio que está proponiendo Arenas. Y estas son las cosas que esconden los presupuestos y por eso no los sacan. Por intereses estrictamente electorales que una vez más han puesto por encima de los intereses del conjunto de los ciudadanos de España. De todo esto, compañeros y compañeras, tenemos que hablar, de todas estas cosas, de estos modelos, y tenemos que decirles, como ha hecho José Luis desde la tribuna con claridad, que es verdad que hay dos modelos posibles, que es cierto que hay un modelo europeo, que lo hay, que ahora encabeza la socialdemocracia francesa, que ganará las elecciones poniendo fin a esa cosa que la derecha filtra una y otra vez, que lo que hay que hacer es ajustar la socialdemocracia. No, lo que hay que hacer es ajustar el capitalismo financiero que nos ha llevado a la ruina. Eso es lo que hay que hacer, no la socialdemocracia. Lo hará en Francia, y luego en Alemania, y luego en Italia. Pero primero lo vamos a hacer en un sitio que no es menor, que es mucho mayor que muchos estados europeos, que es aquí en Andalucía. Aquí es donde vamos a ganar la socialdemocracia para demostrar que efectivamente hay un modelo que prefiere la gente a otro. Porque es cierto que nosotros no queremos recortar profesores, queremos recortar el fracaso escolar. No queremos rebajar los quirófanos y las operaciones, queremos rebajar las listas de espera. No queremos disminuir las ayudas a los que necesitan de todos. Lo que queremos es disminuir su angustia. No queremos acabar con la solidaridad, sino acabar con la codicia. Ese es nuestro programa, compañeros y compañeras, que es bien distinto del de la derecha. Bien distinto del de la derecha. Y de todo esto tenemos que hablar. Y de los dos candidatos, de Arenas y de Griñán, porque es verdad que hay dos. Y hay que decirle a los andaluces y a las andaluzas, como pedían desde aquí, desde la tribuna, mis compañeros, hay que decirles la verdad. No se vota acabar con la crisis, no es verdad, la crisis seguirá. Se vota cómo se sale de la crisis, cómo se maneja la crisis, cómo se gestiona la crisis. Eso es lo que se vota. No se vota acabar con las dificultades, no es verdad, vamos a tener dificultades. Lo que se vota es cómo se acaba con esas dificultades, cómo se afrontan, si lo hacemos todos juntos o cada una lo hace como puede. Eso es lo que se vota. Esas son las cosas que se votan. Se vota si alguien que busca empleo va a tener el apoyo de todos o va a estar solo. Se vota si una cría o una niña o una joven o un joven que busca una beca va a tener el apoyo de todos o se va a tener que buscar la vida solo. Se vota si va a estar Griñán a su lado o no va a haber nadie. Eso, compañeros y compañeras, es exactamente lo que se vota. Eso es exactamente lo que se vota. Y esa joven que quiere una beca, ese joven que quiere un empleo, ese autónomo que quiere salir adelante, ese agricultor que quiere vender, ¿tiene a Griñán a su lado o no tiene a nadie? Eso es exactamente lo que vais a votar. Y es cierto que son bien distintas las opciones, más claras que nunca. Y hay una opción que es Griñán, que es solvencia. Solvencia que es fundamental para abordar una crisis tan difícil como la que tenemos. Y le estáis oyendo una y otra vez, con solvencia. Hablar de las causas de la crisis y de la salida de la crisis, solvencia. Y hay otra opción que es la pura inconsistencia, que es la de Arenas, la inconsistencia. Y es verdad, y esto es mucho más de fondo, hay una opción que es Griñán, que presenta un proyecto para Andalucía. Y hay otra que es la de Arenas, que presenta un proyecto para conseguir el poder en Andalucía, que es tanto como conseguir el poder en toda España. Esa es la realidad, compañeros y compañeras. Solvencia frente a inconsistencia, proyecto para Andalucía, proyecto político para conseguir el poder y nada más que el poder en Andalucía. Eso es lo que os jugáis y eso es lo que nos jugamos. Por tanto, tenemos que trabajar. Esto no está fácil. Nadie dijo que lo fuera a ser. Nadie. Pero os voy a hacer una reflexión y para acabar, que hoy viene muy a cuento, porque hoy es la mitad de la campaña electoral, la mitad, justamente. Queda una semana, llevamos una. Y las campañas electorales se parecen un poco, si me permitís la expresión, un poco a los partidos de fútbol. Siempre se ganan en el segundo tiempo. Por tanto, esta es la semana clave, la segunda semana de campaña. Aquí es donde hay que echar el resto. Esto es lo que dice todo el mundo que sabe de campañas, que los indecisos, que los hay, deciden la segunda semana de campaña. Tenemos que llegar a los indecisos, muchos son nuestros, para decirles que sí, que hemos hecho muchas cosas, que algunas no han salido bien,
pero que tenemos un gran proyecto para Andalucía porque siempre hemos creído en Andalucía, porque los grandes proyectos, sabéis, solo se realizan, solo se llevan a cabo si uno tiene una gran confianza en un gran pueblo como son los andaluces y las andaluzas. Eso es lo que hay que decirles. Y a eso os llamo, compañeros, a trabajar y a trabajar, porque trabajando, y lo sabéis mejor que nadie, es como se ganan las cosas, en la vida y en la política. A trabajar, compañeros. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos.